Buenas tardes, buenas noches. Continuamos hoy, domingo 3 de abril de 2022, el estudio del compendio de la doctrina secreta de HPB en la página 208, en su párrafo final. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Seguramente, pues los elementos que ahora conocemos no son ni pueden ser los elementos primordiales. Esto, como es natural, es una ratificación de algo que cualquiera que estudie, que estos elementos primordiales, que estos niveles verdaderamente atómicos del universo están 7 planos más arriba que nuestro plano físico, pues ya es algo que se cae por su propio peso de la necesidad de que no puedan ser los elementos que conocemos, por ejemplo, los que contienen los textos de química, que todos son elementos del plano físico, donde ya hay millones de elementos primordiales en aún en el verdadero átomo ultérrimo de este plano físico, pero que está 7 planos más abajo. Cada uno de los planos pues representa el 7 elevado a una potencia de los elementos primordiales del primer plano. Y eso lo hace esas cifras enormes de millones que están en algunos textos teosóficos donde se habla de este elemento primordial, sobre todo en el texto de química oculta, que resultó de las investigaciones que, amparados por las ayudas de Sir William Crookes, que fue uno de los más grandes físico-químicos de Inglaterra en la época de la fundación de la sociedad, y que tuvo una serie de experiencias psíquicas que lo llevaron a aceptar la existencia de otros planos, de otras cosas, y él descubrió, sobre todo en su tabla periódica, el movimiento pendular y por tanto inteligente de la manifestación de los elementos que hoy llamamos elementos en nuestra química de este plano físico. Esa tabla periódica no se usa generalmente para los estudiantes de química ni de física occidentales, y sin embargo es mucho más profunda y de mayores envergadura que estimularía la investigación y la comprensión de que la inteligencia es lo que dirige toda manifestación del espacio aparentemente diferenciado o mayábicamente diferenciado durante los periodos manvantáricos. Y continúa el comentario resumido de HPB. Esos se formaron, esos elementos primordiales, por los coágulos de la fría y radiante madre, tomando no solo entre comillas, sino en itálica, una de las frases de cosmogénesis que nosotros vimos al inicio de este estudio y que ustedes pueden localizar por la estancia tercera, cuarta, por ahí, de las 7 de cosmogénesis. Y la semilla del ardiente ígnea, perdón, y la semilla ígnea del ardiente Padre. Son los dos símbolos, ¿no? De el ardiente Padre, su condición ígnea, su condición de espíritu activo, es el que modifica
esos coágulos de la fría y radiante madre, o sea, del espacio, que es y sigue siendo uno, pero aparece a través de la malla como una pluralidad. Esto pasa igual con todo estudio de la doctrina que es HPB. En las notas del capitán Bowen le insistió, no pierda nunca el sentido de unidad. Nunca la unidad se pierde. La unidad es revestida, aparece o mayábicamente se muestra como una diversidad, como una pluralidad, pero sigue siendo una. Porque espíritu y materia no son dos. El padre y la madre, con estas condiciones opuestas, no son dos. Son uno en la seidad, pero aparecen durante el Manvantara como una dualidad primero, la relación entre ambos como una trinidad, de ahí surgen todas las trinidades de todas las filosofías y religiones, pero sigue siendo la misma unidad. Y vuelve a esa unidad en cada pralaya mayor o maha pralaya. Recuerden que hay pralayas menores donde nada más que se adormece esa expresión de aparente diversidad. Pero en los pralayas definitivos, es decir, el final de una encarnación planetaria, el final de un sistema planetario, como después de sus 7 encarnaciones, el final total del sistema solar o del sistema universal total, también, es decir, después de un Mahamanvantara de 311 billones 40 mil millones de años, viene un periodo de esa misma duración de Mahapralaya, donde no hay nada más que la unidad o realidad o seidad por siempre manifestada. O expresándolo en el lenguaje más claro de la ciencia moderna, aquellos elementos tuvieron su génesis o su nacimiento en las profundidades de la niebla del fuego primordial. Las masas del vapor incandescente de las nebulosas irresolubles, enfatiza irresolubles, es decir, en su estado primario, del que desaparecerían en ese aparente vacío, que es el todo nada de esa condición de la seidad, que ella en el proemio de la doctrina, vuelvo siempre a recordárselo, nada más que pueden simbolizarse, no es que podamos llegar a su realidad, nadie puede llegar a ella porque somos seres manifestados y arriba de ellos reflejados en personalidades mortales, ignorantes, que nunca van a poder inmortalizarse, excepto la última, que se inmortaliza porque entran en esa unidad. Se conoce a sí misma en esa unidad y puede entonces saber que es esa expresión de el movimiento abstracto absoluto en el espacio abstracto absoluto, que son sus dos símbolos. Pero nosotros, en nuestra todavía precaria evolución, como seres aparentemente individuales, pero que no nos conocemos ni en nuestra individualidad, sino nada más que en este reflejo de la personalidad ignorante, incapaz de llegar por sí misma, solamente penetrando en conocernos primero como personalidades. Podemos descubrir nuestra individualidad y descubriendo nuestra individualidad
podemos elevarnos a la vida, a esa vida una. Y es cuando único la unidad será una realidad para nosotros, en que no va a haber ni espíritu ni materia separados, sino que comprenderemos que son una unidad. Más allá de eso, y del adaptado y de las jerarquías, porque nos convertimos entonces, cesamos de ser una individualidad aparentemente separada, pero ya somos una jerarquía. ¿Hasta dónde esas jerarquías se acercan? Se acercan a esta realización. Tiene que ser un constante acercamiento, pero sin nunca. Recuerden, te acercarás a la llama, pero nunca la tocarás. De luz en el sendero. Los elementos conocidos ahora llegaron a su estado permanente en esta cuarta ronda y quinta raza. Porque ni aún en la cuarta raza llegaron a este estado. Se densificaron lo suficiente, pero solamente ascienden porque ya hay que estar en el inicio al menos del arco reascendente de nuestra cadena, de nuestra encarnación, de la actual encarnación de la cadena planetaria, a través de esta quinta raza. Porque la cuarta es tan material que no puede llegarse a completar aquello. Tiene que ser en el impulso ya de nuestra quinta raza que está empezando a despegar hacia la espiritualidad y que va a poder alcanzar más altas expresiones de sí misma según se vaya sutilizando la expresión de su conciencia, que irá sutilizando por tanto sus vehículos. Tienen estos elementos conocidos un corto periodo de reposo antes de ser nuevamente impulsados en su evolución espiritual ascendente. Aún los elementos van a empezar a ascender. Oigan, mi hermano, todos los reinos ascienden, pero dependen, como siempre, se ha insistido por HPB y por otros teósofos, como igual estudiantes como ella, pero ella fue la primera, fue la escogida por los maestros en dar esta ley de leyes, de todas las leyes, pues que todos los reinos, según se van expresando o van descendiendo a través del, vamos a decir, de la dirección y regencia sobre los 7 reinos, no solo los 5 conocidos, sino, digo, los 4 conocidos, sino los 3 por conocer, los 3 reinos elementales. Dependen del impulso de la humanidad. La humanidad es el reino clave de toda esta manifestación. Entonces, si la quinta raza acaba de despegar, que hay muchos seres que lo han hecho, pero muy pocos con respecto al total humano, impulsan la evolución espiritual. Por eso está el sacrificio de los maestros, este peligro que ellos pasaron de fracasar, no solo ellos, sino su agente que fue HPB, que vamos a decir, arriesgaron su evolución para que la humanidad pueda empezar a tratar de impulsar este ciclo de evolución espiritual ascendente. Y entonces enfatiza el texto: cuando el fuego viviente de Orcus disociará los más irresolubles y los volverá a dispersar en el uno primordial. Es decir, va a empezar un movimiento que va a ir elevando, que va a ir sutilizando la expresión de estos elementos que llegaron a esta condición actual, como vemos en la tabla periódica, de elementos tan densos que ya son radioactivos, etcétera, los volverá a dispersar en el uno primordial. Porque el reino mineral también se irá sutilizando
los niveles más duros de nuestras rocas, etcétera, se irán, entre comillas, ablandando. Nuestros cuerpos se irán también ablandando, sutilizando, ya en comparación con la cuarta raza, que era mucho más sólida de lo que somos nuestros cuerpos. Nosotros tenemos una mayor parte de líquido en nuestros cuerpos, aunque todavía no necesitamos un vaso para contenerlo, pero llegarán a irse irradiando, a irse sutilizando, según llegue la sexta subraza, la sexta raza raíz, etc. En este mismo periodo mundial. Pero el ocultista va más lejos, como se ha mostrado en los comentarios sobre las 7 estancias, que fue lo que ya nosotros vimos al inicio de este estudio. El ocultista sostiene que el espíritu y la materia son 2 facetas de la unidad. Enfatizan en mayúscula completa facetas. No son 2 realidades, facetas de la unidad incognoscible. Siguen siendo una unidad, pero con 2 facetas. Pero esa unidad es incognoscible, sobre todo para la mente, dependiendo sus aspectos aparentemente opuestos, y siempre les enfatizo en casi todas las traducciones, incluida ella misma usó mucho la palabra ilusión, ha dado muy mal concepto a muchos estudiantes. No es una ilusión de que no existan, es una ilusión de que es aparente su oposición, es aparente su dualidad. Y entonces, ¿en qué son estos 2 aspectos? Aparentemente opuestos, de los varios grados de diferenciación de la materia. Ella no está en sí nunca separada en sólido, líquido y gaseoso, igual que podemos hacer con algunas de sus expresiones. El agua, por ejemplo, que la podemos volver sólida bajando la temperatura, que la podemos volver gas aumentando la temperatura más allá de la ebullición, sigue siendo el mismo elemento, H2O. Así que estos grados de diferenciación son aparentes. Ahora establemente algunos en sólido, otros pero ya hay algunos que podemos manejar en varias de sus expresiones y sigue siendo el mismo elemento o el mismo compuesto de elementos. Y B, de los grados de conciencia alcanzados por el hombre mismo. Volvemos al punto anterior que les estaba comentando. La humanidad es el reino clave que, de acuerdo a los estados de conciencia que vaya realizando o alcanzando, que es la palabra que ella puso aquí, va a impulsar a los otros 6 reinos que lo acompañan en este esquema, en esta encarnación y en este periodo mundial de la encarnación, en esta ronda del sistema planetario. La materia es eterna, dice la doctrina secreta, pero la materia en su estado laya o cero. Es decir, en su estado de aparente inexistencia, porque está resumida en su propio centro, donde es una con el espíritu. De toda expresión en el espacio depende, que comienza en un punto que se le llama un centro laya, un punto cero,
en que no estando manifestado, en que estando en su condición eterna, cuando se activa por el Espíritu, puede manifestarse como un elemento químico, como un planeta, como un globo no físico, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las gradaciones posibles, dependiendo de qué, de aquello que la inteligencia quiere expresar, rompiendo ese estado cero y convirtiéndolo en un estado dinámico externo que le posibilite entrar en el maya de la manifestación o expresarse, vamos a decir. No podemos decir aquí entrar ni salir. Manifestarse en el nivel que le corresponde para algún propósito de la ideación mahática, de Mahat, de la inteligencia universal. Tal como la conciben los ocultistas, no es la materia de la ciencia moderna, ni siquiera en su estado gaseoso más rarificado. Y le podría agregar ella, ni en el nivel llamado etérico, ni en el nivel llamado cámico, ni en el nivel llamado manásico, ni en el nivel llamado búdico, ni en el nivel llamado átmico, ni en el nivel llamado Anupalaka, sino surgiendo en el nivel, en el séptimo subplano o primero, visto desde arriba, del plano ádico. Y no sabemos si aún allí estamos diciendo un disparate, porque los 7 planos de nuestro sistema solar son el ínfimo plano del sistema macrocósmico con K, del cual no sabemos nada. Pero bueno, con respecto a los 7 planos del sistema solar, sería el verdadero nacimiento. Es lo que entonces en los textos religiosos, ¿no? O místicos aún antiguos de la India, es Narada moviéndose sobre la faz de las aguas, o es el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas, del Génesis, etcétera, etcétera. Y sí, a ese espacio se le llaman las aguas del espacio cuando se va a hablar de cómo se va a manifestar, pero no son las aguas de nuestros océanos. No es la luz de nuestro nivel del plano físico, etcétera, y sin embargo es la luz que es oscuridad durante todo el pralaya, que se hace visible para el comienzo de un manvantara, pero en esos niveles de Abdi, al menos, si son los otros 7 que no sabemos, tengo que confesar mi ignorancia nada más. La materia radiante del señor Crookes, aquella cita a Sir William Crookes, de quien estábamos hablando y de su tabla periódica, que se prefiere la de Mendeleev y la de este y la del otro. La de Crookes es la que descubrió la ley oculta centenaria que preside toda la manifestación en nuestro plano físico de esa unidad que aparece como en aquella época eran 70 y pico de elementos identificados en la tabla periódica, pero había puntos vacíos. Muchos de esos puntos se han descubierto y se han podido comprobar de que no era un punto vacío, sino un punto o no descubierto o que no se ha manifestado por alguna de las cosas del plan de evolución que nosotros no podemos contestar por qué. Y entonces, bueno, la materia radiante del señor Crookes, fíjense, es ya la materia que tiene luz propia por su sutileza, por su pureza.
aparecería como materia de la clase más grosera en el reino de los comienzos. Es decir, en el momento que surge el Manvantara. Puesto que ella se convierte en puro espíritu, los dos son uno, antes de regresar tan siquiera a su primer punto de diferenciación. Es decir, surgir desde el cero, centro laya como cero, a una capacidad vibratoria del mundo manifestado. Y es cuando entonces surge o aparece como materia de la clase más grosera, que es la que conocemos, porque nosotros no conocemos la de 7 planos más arriba. Y es porque ella viene con un espíritu y después se va, como dijéramos, expresando como alma y llega a ser materia como la que conocemos en este plano físico, cuando ya regresa a su primer punto de diferenciación perceptible. Por lo tanto, cuando el adepto o el alquimista añade que si bien la materia es eterna, porque es pradhana, pueden buscar el nombre, esta palabra en el glosario, los átomos nacen. Lo tiene que enfatizar, no es que nazcan, es que vuelven al nivel de manifestación por el ciclo de comienzo de un Manvantara. Y entonces los átomos nacen, sin embargo, en cada nuevo Manvantara o reconstrucción del universo. Reconstrucción, porque no hay ningún universo que sea el primero. No hay ningún Manvantara que se le pueda dar el número 1. Es un Manvantara que resurge desde la aparente nada, que es el todo. En cada nuevo reconstrucción. Esto no es una contradicción, como pudiera pensar un materialista, que no cree en cosa alguna más allá del átomo físico, de los físicos, que Demócrito dijo que no era divisible y por eso le dieron esta palabra griega a no tomo, cortar, que no se podía cortar. Claro, todavía en la época que ella escribió, esto no era una, vamos a decir, una verdad científica de que se dividía, sino que seguía siendo átomo. Nadie sabía cómo poder vencer la resistencia de ese átomo a poderle llevar más allá de su nacimiento en este plano. Existe una diferencia entre la materia manifestada y la no manifestada. Porque claro, eso era inconcebible también para el materialismo del siglo XIX. Hoy podrá dogmáticamente mantenerse en algunos científicos que no dan su brazo a torcer. Pero desde el momento en que se descubrieron primero los electrones, bueno, la radioactividad que fue ya descubierta antes de elementos pesados como el uranio, etcétera, que enfermó a Madame Curie, que fue una de las descubridoras, pues porque no sabían que hacía daño al cuerpo y ella se metía los elementos radioactivos en sus bolsillos, sin aislarse. Y entonces, esa es una materia manifestada, pero HPB enfatiza, existe una diferencia entre la materia manifestada
y la no manifestada. Ente pratahana, la causa, ¿ven? Sin principio ni fin, que es lo que se trata de enfatizar con esa palabra, y prakriti, o el efecto manifestado. Es decir, prakriti ya es un efecto, una consecuencia de la manifestación. Mula prakriti, como le llamaban los hindúes de anteriores, es su causa. Pero Mula prakriti nunca puede ponerse si no es unido a Parabrahma Mula prakriti, ya otra vez volviendo a la terminología oriental y poniéndolo preferiblemente con un guioncito. Parabrahma, más allá de todo la divinidad manifestada. Mula prakriti, más allá de toda diferenciación o efecto manifestado, es esa unidad de la seidad, pero que es, vamos a decir, pasiva mientras esa unidad permanece en pralaya. A la vez que adviene, llega el momento de un nuevo Manvantara, nuevo, vuelve, retorna, regresa a su condición manifestada, en donde aparece mayávicamente como separada del espíritu. Pero no hay materia muerta, hay espíritu más enclaustrado en la materia que llamamos sólida, que se va saliendo de su claustro, no solo en niveles de sutileza, líquida, gaseosa, etérica, superetérica, etcétera, hacia arriba, y en el aspecto de que su vida empieza a manifestarse en movimiento perceptible como lo de los electrones, a la vez que hay un movimiento. Y aparte ese movimiento después en investigaciones se demuestra que es inteligente. Ese es el aspecto del movimiento que durante el pralaya se puede denominar como abstracto absoluto, aunque sea inconcebible para nosotros. ¿Cómo puede haber un movimiento abstracto? ¿Cómo puede ser absoluto? Dentro de un espacio también, porque están unidos, abstracto absoluto. Y entonces el espacio subjetivo en un espacio aparentemente diferenciado. Y la vida se muestra crecientemente activa desde el nivel del movimiento de un electrón hasta la acción conjunta de jerarquías de seres que construyen un universo, plasman un plan de evolución a través de esa interacción de ambos que nunca están separados y que mantienen en el fondo su interdependiente manifestación. Siempre hay un espíritu que está en todo aspecto de vehículo manifestado, pero en diferentes equilibrios, en diferentes expresiones, todas complementarias del plan de evolución. Porque el universo no existe para una casualidad ni para un entretenimiento. Existen para que ese espíritu, ese purusa, pueda en prakriti cada vez expresar un universo más fructífero, más avanzado, más diverso y más único, porque ninguno repite un universo anterior, ni en el nivel de una expresión monádica de un reino como el humano y cualquiera de sus niveles,
jerárquicos superhumanos, ni aún en los niveles de los reinos que creemos que no podemos tener la capacidad de percibir la unicidad inmanente que en ellos todavía no es objetiva ni apreciable por nosotros, pero que ya es. Aquello a que se refiere la fraseología moderna como espíritu y materia es uno en la eternidad como causa perpetua. Y no es espíritu ni materia, sino ello. Vuelve ella al concepto de la seidad. No le podemos decir ni él, ni ella, ni ello. Traducido en sánscrito por tat. Tat con T. No importa las letras nuestras. Figúrense qué podemos nosotros de idiomas que proceden del Censar, que era el de los iniciados, y después sánscrito, etcétera. Aquello que es lo mismo, un neutro total. Y por eso lo pone ella todo en mayúscula, entre comillas, aquello. Porque nosotros a veces aquello lo usamos en un sentido muy objetivo a cosas objetivas. Y entonces sí aclara lo que viene, sobre todo desde el antiguo Egipto, como la verdadera Isis, la verdadera naturaleza. Todo lo que es, fue o será. Porque está en la duración. Mucho más allá de todo tiempo. No es un pasado, ni un futuro, no es un presente que se alargue hacia el pasado y el futuro a la vez, es una duración, una totalidad, no total, totalidad, no ser, seidad. El ocultismo que conoce la existencia y la presencia en la naturaleza del elemento eterno único, esta unidad del todo, esto que no es ni espíritu ni materia, sino ello, aquello, no importa que lo traduzcamos al sánscrito, nosotros estamos en español, vamos a dejarlo así, pero en el sentido de una totalidad, de un neutro, porque aunque se exprese como pares de puesto, como espíritu materia, como masculino femenino, como activo pasivo, todos los pares de opuestos que no son opuestos, que son complementarios de la expresión de cualquiera concebible manifestación de esa unidad, pues todo es en eso. Y es esa eterna Isis que nunca se le podrá levantar el velo total, porque habría que llegar a la seidad. Y esa es la razón por la cual ponerle Isis sin velo, pues fue una cosa que ella ni pensaba hacerlo. Y es verdad que Isis no puede tener velos, porque no hay quien la pueda desvelar completa. Siempre va a quedar, mientras sea nombrable, perceptible, imaginable o sentida en cualquier aspecto de la manifestación de un ser y en cualquier nivel, va a ser una expresión inadecuada, incompleta y velada. El ocultismo que conoce la existencia y la presencia en la naturaleza del elemento eterno único, a cuya diferenciación brotan periódicamente las raíces del árbol de la vida,
no necesita pruebas científicas. Él dice, el ocultismo, la sabiduría antigua resolvió el problema de edades A. Desde que la inteligencia del universo es manifestada a través de la jerarquía logoica y todas las jerarquías que le auxilian, porque son auxiliares y son expresiones aparentemente diversas, aunque sigue siendo también la misma unidad. No necesita pruebas científicas, ni la puede dar en este plano. El ocultismo dice, la sabiduría antigua resolvió el problema de edades A. La ciencia se aproxima lenta, pero seguramente a nuestros dominios de lo oculto, y tarde o temprano va a llegar a esos dominios. Ha llegado a parte de esos dominios, ese es el peligro que estamos, de una guerra atómica, porque todas las fuerzas están ahí, y ya todas las que van más allá de cierta proporción dada por la teoría de la relatividad, pues puede ser totalmente dolosamente usada, es decir, mal usada para destruir en vez de para construir. La ciencia química se encuentra compelida, es decir, obligada ahora por la fuerza misma de las cosas a aceptar hasta nuestra explicación de la evolución de los dioses y los átomos. Hay uno de los capítulos de esta segunda parte de Cosmogénesis está relacionada con lo que se podía escribir por HPV en aquellos momentos. Tan significativa e innegablemente representada en el caduceo de Mercurio. Es decir, ese entrelazamiento de dos serpientes, símbolo de la sabiduría. Y Mercurio es también como dios de la antigua filosofías primero y religiones después paganas o mal llamadas paganas. Como toda religión, como las nuestras decayeron y las nuestras todas han decaído. Sirven hoy de instrumentos de separatividad, odio, guerras, etcétera, y no del amor y de la unidad a que tiene que aspirar. Y nunca entendiendo cómo se sigue en el caduceo, tejiendo un aspecto con el otro, el espíritu con la materia, lo bueno con lo que aparece como malo. Todo aquello se teje en una unidad superior que va más allá de toda la manifestación. Y por tanto, Mercurio, ese es su símbolo. Y en el lenguaje alegórico de los sabios arcaicos, un comentario de la doctrina esotérica dice, recuerden que ella lo pone en itálica, estos eran los comentarios para ayudar a los que empezaban a aprender la doctrina esotérica desde la más remota antigüedad, sobre todo desde la civilización Lemur, que fue la primera de la humanidad actual, que pudo recibir el despertamiento, porque la teníamos, todos los seres lo tienen, toda expresión de la vida la tiene, la expresión de la sabiduría hasta donde, y de la inteligencia, hasta donde el reino humano podía llegar a expresar en esta cuarta ronda, a la mitad, primero en la tercera raza, la cuarta, ahora en la quinta y así sucesivamente. En cada una dará un paso. Y entonces, ese comentario dice, que ella aquí sintetiza, fíjense cómo tiene puntos suspensivos anteriores. El tronco de las Vatad, que es el nombre que le daban en el antiguo sánscrito. Y ella aclara, es el mismo que ella ya usó
el árbol de la vida y de la existencia. La vara del caduceo, es decir, la columna que sostiene a esas dos serpientes, entrelazándose y progresando en su expresión hacia arriba. Este tronco de las batas, esta vara del caduceo, nace y desciende a cada comienzo, a cada nuevo manvántara. Es decir, el comienzo de un manvántara. Es un comienzo de manifestación, podríamos decir, para no tener que hacer otra aclaración. Nace y desciende a cada comienzo de las dos oscuras alas del cisne, Hansa, de la vida. Es decir, el simbolismo de lo que puede alcanzar lo más alto y sin embargo puede plegarse y llegar a ser un ave acuática, el cisne, el Hansa, que ya cuando está desarrollado es el Kala Hansa. Las dos serpientes, lo eternamente vivo y su ilusión, espíritu y materia, cuyas dos cabezas provienen de la cabeza única entre las alas, la que está en la vara. Indudablemente que también expresa un propósito, una inteligencia, una capacidad. Pero las dos serpientes tienen entonces, mayábicamente hablando, una dual cabeza o doble cabeza o dos cabezas, porque están separadas. Cada una pertenece a uno de los aspectos de la sabiduría. El mejor símbolo de estas dos serpientes. Descienden a lo largo del tronco, entrelazadas en estrecho abrazo. Las dos colas júntanse sobre la tierra, el universo manifestado, formando una sola. Y esta es la gran ilusión, o la Nu. La Nu, ustedes saben que es el nombre que se le daba a los discípulos, a los que estaban aprendiendo, a los que querían incorporar a su conciencia vigílica la conciencia divina, para dejar de ser seres humanos corrientes. Todo el mundo sabe lo que es el caduceo, ya modificado por los griegos. Es decir, que esto viene de una antigüedad que nosotros la recibimos nada más que a través de la modificación griega. No obstante, esta vara laya, en la que surge de cualquier punto cero y se expresa como esta triunidad, la vara, las dos serpientes, las dos alas. No obstante, esta vara laya, rodeada por dos serpientes, es buena ilustración para nuestro objeto. Posiblemente también pudiera ser un símbolo mucho más puro y sugerente, pero es suficiente esta adaptación griega de algo que posiblemente sea demasiado esotérico para haberlo hecho público. Una lemniscata, hay la llamada curva cerrada con parecido al número 8. Ustedes saben que eso es una de las, ¿cómo se dice? De las figuras o de los, no sé cómo llamarlas, de las figuras que han servido para expresar la ley de la manifestación de nuestro universo y que vuelve sobre sí misma con una serie de modificaciones que van haciendo los símbolos de la ley de manifestación en un nivel verdaderamente muy útil. Y entonces siempre se puede comparar
a este caduceo, a esta ley, a esta enseñanza, porque es una enseñanza, el caduceo en sí mismo, toda una síntesis de todas las enseñanzas y de todas las leyes en la ley una, pues también en la lemniscata. Una lemniscata para la evolución hacia abajo, desde el espíritu a la materia. Otra forma de espiral, no es nada más que una espiral, que se hace doble, quizás en su camino reinvolutivo hacia arriba. Es decir, que lo mismo que va de la cabeza a la cola, vuelve de la cola a la cabeza, para volver otra vez a descender por la otra posibilidad. Y eso es lo que hace el 8 o lemniscata, vista como ley. Vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Pero pasando por centros laya, que es la parte que nosotros no podemos ver en esa mera forma física, ¿no? Y la necesaria reabsorción gradual y final en el estado laya, o estado cero, cuando llega un pralaya. Aquello que la ciencia llama en su propio lenguaje el estado neutro respecto de la electricidad. Claro, un polo, el del espíritu, es activo, positivo. El polo negativo, el campo magnético, pues es pasivo, es receptivo, femenino, el espíritu masculino. Todas estas palabras caben con la condición de que no las hagamos totales, sino simbólicas de ciertas características. Y por eso yo le pongo un etcétera. Hay muchas formas de poder simbolizar en palabras o en otras de las expresiones de las leyes conocidas por la parte material de este principio universal. O el punto cero, porque también es donde llega a una aparente inmovilidad, que recuerden, es siempre movimiento abstracto absoluto. Tales son los hechos y la afirmación ocultos pueden dejarse con la mayor seguridad y confianza a la ciencia para ser confirmados algún día. Es decir, que en algún momento nosotros vamos a tener una confirmación científica, pero de científicos desprejuiciados que se habrán ido zafando de los dogmas de que el mundo físico es lo único, las leyes conocidas por el siglo XIX o ahora el XX son las únicas, y no se dan cuenta que todo va a un infinito y a una a la vez vuelta sobre sí mismo, que nos da este símbolo del infinito que a veces se ha usado para manejar la lemniscata, porque es un movimiento sin fin. Y como para demostrar la afirmación de la ciencia oculta y de la filosofía inda. La ciencia oculta es la de los maestros, hermanos. No podemos nosotros aquí equivocarnos. La ciencia oculta es la de la fraternidad de adeptos, porque no es de un adepto, no es de dos. Cada adepto verifica lo de todos sus predecesores. Y por eso es una ciencia, pero una ciencia oculta, verificada por los estados de conciencia y la capacidad de aplicarlos a comprobar las leyes de la manifestación por cada uno de los adeptos, o sea, por cada uno de los miembros de la jerarquía. Ellos todos, por eso son una unidad desde cierto punto de vista. Y la filosofía de la India, que ustedes saben, tiene 6 grandes escuelas, empezando por la Vedanta, que pudo llegar a mantener la unidad, la Samkhya, una dualidad, porque no llega a entrar en ese misterio de la unidad que ningún ser puede del todo descubrir, ni comprender, ni realizar. Dejaríamos de ser un ser
dejaríamos de ser, sobre todo, una individualidad humana. En eso es lo que se convierte un ser humano como hombre celeste, en que ya se une a todos los que alcanzan el adectado durante un ciclo racial, o por ejemplo el de ahora, el de la quinta raza raíz. Pero la filosofía de la India no solo tiene esas dos grandes escuelas, tiene otras 4, es decir, son 6 grandes darshanas, pero ellos siempre insistieron, y HPB lo tiene en parte de sus obras, que las 6 escuelas se reasumen a la unidad, o reasumen su unidad de donde proceden más bien, porque ellas todas proceden en esa ciencia oculta de la fraternidad de adeptos que ya no son seres humanos, sino la jerarquía que auxilia a la jerarquía logoica sobre esta tierra. De que a la hora del pralaya, la ciencia oculta demuestra que a la hora del pralaya, los dos aspectos de la incognoscible deidad, o más bien seidad absoluta, que es incognoscible. Y entonces, ¿cómo se le llama en esa filosofía del Oriente, de la India? El cisne en las tinieblas, el Kalahansa, pero el que no es perceptible, el que no está manifestado, el que está en las tinieblas, que no es nada más ni nada menos que la luz absoluta, y por tanto imperceptible, por lo que estamos sujetos o esclavizados todavía a la manifestación. Ese es el cisne en las tinieblas. Aclara ella entre paréntesis. Parisi, Prakriti, Purusa. Es decir, los dos ya unidos. Naturaleza o materia en todas sus formas y el espíritu. Es decir, ven la unidad de las dos cosas. Ya todo está. Ese es el cisne en las tinieblas. El que puede ser contemplado por todas estas descripciones de estas escuelas y de la ciencia oculta es el Kalahamsa manifestado, donde están las dos cabezas, las dos alas, etcétera, 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 o el caduceo como símbolo de la sabiduría. Pero ya cuando esto llega a ser el cisne de las tinieblas, no subsisten ya, sino que quedan absolutamente, aclara entre paréntesis, disueltos en una nada de la manifestación, que es el todo de la realidad. Hallamos la opinión científica conclusiva del gran químico inglés, vuelve a referirse a Sir William Crookes, que corona sus pruebas diciendo: hemos localizado ahora la formación de los elementos químicos procedentes de nudos y vacíos en un fluido primitivo informe. Hemos mostrado la posibilidad, y más aún, fíjense lo que él sacó de su tabla periódica, hemos mostrado la posibilidad y más aún la probabilidad de que los átomos no sean eternos en existencia, sino que compartan con todos los demás seres creados los atributos de la decadencia y muerte. Y para finalizar, para que no lo quiero dejar sin decirlo, a esto dice el ocultismo, amén. Hermano, Sir William Crookes llegó lejísimo, por eso lo castigaron. Hoy nadie sabe ni quién fue él, excepto los que estudiamos teosofía y sobre todo a HPB, a Nivesan y Leadbeater, que tanto le debieron en sus investigaciones de química oculta, y el señor Jnanadasa en su libro Fundamentos de Teosofía, que publicó esa
tabla periódica, aunque no hablo de muchas de estas cosas, como que esto, creo que nada más que está en Blavatsky. Y hay que, o si no, hay que ir a lo que él escribió. Entonces, bueno, terminamos en la 211 para el próximo 10 de abril. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Ya pueden quitarlos el mutuo. Y adelante, Ernesto. Me disculpan que cierro un momentico y enseguida hablo. Adelante, Ernesto, yo te oigo. Hermano, tenía dos dudas. Una parte de aquí, al principio habla de que todos estos elementos son impulsados en su evolución espiritual ascendente cuando el fuego viviente del Orcus los va a disociar a los más irresolubles. Hermano, ¿qué nos puede decir sobre ese fuego viviente del Orcus? Repíteme, porque no te oí bien. Yo tuve que ir a hacer una cosa aquí en la puerta. Dime. No, en la primera parte dice, tienen un corto periodo de reposo los elementos antes de ser nuevamente impulsados en su evolución espiritual ascendente, cuando el fuego viviente del Orcus los va a disociar a los más irresolubles. La pregunta era, ¿qué nos puede decir un poco más acerca de ese fuego viviente que está en el Orcus? No, estos son frases, vamos a decir, filosóficas, y esto queda en parte de lo que nosotros tenemos que descubrir y comprobar por nosotros mismos. No es posible para nosotros. Quizás tiene que ver con que todo impulso de un sentido para poder llegar a tomar la dirección opuesta tiene que estar hasta cierto punto, lograr detener el movimiento relativo manifestado en una dirección o, como si dijéramos, o el movimiento incesante de lo inmanifestado para poder comenzar la dirección de la manifestación. Que esto es lo que se simboliza así en la lemniscata. ¿Te das cuenta? Tiene que llegar a un punto en que tiene que parar una dirección o una línea para poder tomar el impulso para lo contrario. Es decir, también puede referirse, no sé, yo no estoy tratando de ver posibilidades, o puede referirse a que un movimiento surge a la manifestación desde un estado en que permanecía inmanifestado, porque cambia su dirección y entonces empieza a descender desde dentro de sí mismo a lo que va a aparecer como un mundo de interrelación y no de unidad entre la expresión activa del espíritu y su expresión formativa o sostenedora de la materia. Por eso la evolución, aunque es una sola ley, tiene un periodo involutivo de descenso de lo sutil a lo material, y después tiene que, de lo más material, tiene que reascender hacia lo espiritual. Eso es un cambio. Si el impulso hacia abajo no se parara, no habría un fondo. Tiene que llegarse a una densidad específica para reascender. Y esto se ve en las, sobre todo, que no llegan al nivel más denso del plano físico, las primeras 3 rondas. La ronda primera, segunda y tercera fueron
la primera sutilísima, la segunda de una sutileza menor pero sutil, la tercera de un descenso a casi una condición sólida, pero sin una solidez duradera. Y en esta cuarta que nosotros hemos llegado, y por eso el símbolo, ¿no?, de que la humanidad se divide en sexo cuando el cuerpo físico humano alcanza el nivel de hueso. La tierra alcanzó su incrustación y de ahí que sean una de las medidas para saber la antigüedad de la humanidad actual, y reasciende a partir del máximo de descenso. Pero ese punto en que el impulso de la vida para densificar la forma y densificar la expresión de su forma, porque él es el mismo, la misma conciencia la que hace ese proceso, tiene que, como dijéramos, detenerse en un momento dado para poder retornar. Y cuando ya llega a un nivel, como ella pone ahí, irresoluble, es decir, que ya no puede sutilizarse más, reposa durante un pralaya para después de ese mismo pralaya empezar a moverse otra vez hacia la manifestación. Es lo único que se me ocurre. Pero estas son de las frases que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir hasta realizarlas como conciencia, porque para nosotros nada más que es un velo de palabra. La naturaleza, como dije, no jamás se podrá comprender en su plenitud o en su totalidad mientras no seamos al menos un adepto. Y aún en los adeptos, por ejemplo, en la fraternidad nuestra, HPB hacía mención, y el maestro KH en las cartas a Cine, que él dependía para muchas decisiones del Maha Sahib, como él le pone en las primeras cartas, o sea, el que después se llamó en otras cartas y en la terminología de hablar de la fraternidad blanca o de la fraternidad de adeptos. Me gusta más que de adeptos para que no aparezca como un color de separación, sino como la integridad de todos los colores en la unidad es blanco, como es natural. Pero hay quien no lo toma, como ustedes saben, lamentablemente por los prejuicios y el pasado de nuestra historia, que es tan negativa en esa línea. Y entonces, ese ser se le llama entonces Maha Chohan. Pero no es nada más que una gran inteligencia. Dian Chohan es señor de inteligencia. Hubiera sido que lo hubieran puesto mejor Mahadiani de la fraternidad, para que no se vea tan bien como nuestras separaciones. Señores son los que tienen opulencia o esto y lo otro, y los demás no son señores. Y eso es totalmente inadecuado para estas terminologías. Pero aún él se dice que ve el futuro, por ejemplo, por el funcionamiento de las leyes kármicas hasta 2000 años por delante, pero que otros adeptos no. Es decir, la conciencia, mientras está manifestada, tiene un nivel de expresión y por tanto un punto que no va más allá. Eso es lo que creo que ahí ella haya puesto bajo la palabra irresoluble, aplicada, por ejemplo, a las, ¿cómo se dice? A las nebulosas. Nebulosas, gracias. A las nebulosas, porque estas nebulosas, como es natural, tienen niveles de densificación y es cuando se hacen visibles. Pero ese nivel irresoluble, claro que no es visible. Sin embargo, en la estancia ponen que es lo que sería el símbolo de lo que
en nuestra galaxia específicamente llamamos la Vía Láctea. Es decir, que se ve como algo blanco en el oscuro del firmamento que no tiene atmósfera que refleje la luz, porque la luz está, pero no tiene atmósfera y no se refleja. Si nosotros no tuviéramos la atmósfera, no tendríamos el cielo azul. Nosotros tendríamos un cielo negro, porque no habría luz que estuviera reflejándose. ¿Me entiende lo que quiero explicarte? Aunque no lo sé. Estoy tratando de darte ideas. Investiga lo mismo. Sigue investigando, sigue penetrando. Yo no sé. Algo más, Ernesto, dime. Así, hermano, la última acerca de ese símbolo bastante místico, el caducio. La vara dice que es el árbol de la vida y la existencia, las dos serpientes, espíritu, materia, las alas del cisne, pero arriba hay una culebra, dice. ¿Por qué una culebra? ¿No? ¿Qué simboliza esa culebra que está No, arriba? la cabeza, la Sí, cabeza. Sí, la cabeza, sí. Es el símbolo siempre de la inteligencia misma. El universo, ya tú lo concibas como unidad, ya tú lo concibas como dualidad, todo es, como si dijéramos, expresión o símbolo, porque claro, en el caso del espacio, es símbolo de otro aspecto de la misma realidad, pero no hay nada afuera, entonces por tanto no hay nada afuera que sea ni inconsciente, ni no inteligente. Te das cuenta que aún en el espacio, esa inteligencia lo que está inabscondito, es decir, está oculta, pero no hay nada fuera de la vida, de la inteligencia, de la unidad, porque es una diferenciación mayábica de apariencia o de funciones, para hablarlo en una palabra más clara. La función que hace todo el aspecto material lo hace inteligentemente también en esencia y nunca está ausente de la vida. Pero como expresión polar aparece como dos cosas separadas, pero sigue siendo la misma unidad. ¿Me entiende lo que quiero decir? Todo esto hay que tomarlo con mucha precaución para no caer nosotros mismos en una contradicción con nosotros mismos. ¿Algo más? Gracias, hermano. Adelante, Isabel. Sí, yo volviendo al tema este del fuego del Orcus, estaba viendo esta frase como hablando de la evolución, porque dice, estos elementos cuando reasciendan en el camino espiritual ascendente, entonces aparece esta figura mitológica que viene de la mitología romana y que es un demonio que juzga los que pasan y los que no pasan. Y entonces Ajá. yo también estaba pensando que en la cuarta ronda, ¿verdad que hay algo referente a elementos que si no han alcanzado el periodo, el punto de desarrollo adecuado, pues se tienen que quedar y otros pueden Correcto. pasar, pero Y no, después la me quinta ha ronda en parecido, cuanto a humanidad, sí, estos son como dijéramos, puntos críticos. Por sí, ejemplo, nosotros hemos tenido que la humanidad nuestra comienza con como 7 grandes grupos, que ella lo aclara ahora. Ahora vamos a pasar a a la síntesis de antropogénesis que hay aquí. Nosotros vamos a ver cómo esa humanidad tiene, como todo, llega a 7, ¿no? Es una sola humanidad, pero tiene distintas expresiones, distintos periodos de individualización, etcétera. Los más atrasados, si no logran avanzar, porque esta es una etapa muy material, la cuarta raza, aparte tuvimos también, que eso está en las enseñanzas orales de HPV, muy bien tratado, pero muy difícil de comprender. Ella lo expresó como pudo, es que las palabras no alcanzan. Y entonces, una tercera parte de los Pitris Amnisvatas, es decir,
los devas que despertaron la inteligencia en nuestra humanidad, ellos también tenían sus, vamos a decir, sus niveles de evolución. Una tercera parte se negó a entrar a despertar mónadas muy atrasadas. Los vehículos les parecieron a ellos indignos para ellos y ellos tenían que entrar, porque esto tiene sus misterios que nosotros no comprendemos. Pero no se despierta la inteligencia desde afuera con una varita mágica. Estas entidades tenían que entrar en las mónadas humanas, en sus manifestaciones. No sabemos en qué plano, eso nunca se ha aclarado, si en el mismo plano manásico, si en lo que iban a hacer sus cuerpos causales, yo no lo sé, lo sigo investigando. Pero bien, se negaron a entrar en esos cuerpos. Toda la humanidad debió haber sido por igual despertada. Claro, proporcionalmente iban a responder a la inteligencia en la tercera raza raíz. Y ellos lo postergaron. No, esos cuerpos están demasiado, eran cuerpos inmensos, etc. No lo quisieron habitar. No entraron a despertar. Entonces, en la cuarta raza raíz, ese impulso ya de deseo, de cama, trabajando en una humanidad tan material, dividida en sexos, que no recibieron la inteligencia, el deseo lo aplicaron a formas animales. Y como esos organismos se habían ido diferenciando, y sobre todo los mamíferos superiores surgieron de organismos humanos, después de la diferenciación en sexo, procrearon. Esos son nuestros monos, que quedaron kármicamente atrapados en formas animales porque ellos usaron su poder reproductor en pasiones inferiores con animales. Y eso está en la Biblia, está todo, pero simbólicamente pues. Esos seres no podrán volver al nivel humano si antes de la quinta ronda son capaces de volver de limpiar su karma, no sabemos cómo, no se ha explicado en detalle, y vuelven otra vez a incorporarse a la humanidad. Es por eso que se ha pedido a todo el que conozca de estas cosas que se ayude a esos animales a que se comporten como seres humanos, a que se les trate como seres humanos y a que no se les asuste sus instintos animales, porque si no, no lo van a poder completar. Eso sí está en alguna de las enseñanzas teosóficas. Y tenemos que tener mucho cuidado de no fallar. Vale. Gracias. Adelante, María Jesús. Sí, mi duda es la siguiente. Hoy hemos hablado de la manifestación de espíritu y materia, ¿no? Sí. Y de cómo el espíritu y la materia forman lo que sería ello. Pero yo tengo una duda respecto a la manifestación en el segundo logos, cuando espíritu, guión, materia y vida forman lo que se llama Swabhavat. Entonces, mi pregunta es, esa manifestación del segundo logos, el Swabhavat, ¿es lo que queda plasmado en el cosmos como espíritu y materia realmente? ¿O está la manifestación separada de Purusa Prakriti y Swabhavat también? No sé si consigo explicar la duda. No, la verdad no acabo de... Sí, quiero eso. decir, si ya en el cosmos es Swabhavat lo que se manifiesta, ese espíritu, guión, materia y vida exclusivamente en nosotros, por ejemplo. Bueno, no, se expresa en todo. El problema es este. Esto es muy difícil de poner en palabras. Mira, toda esta terminología no es nada más que una terminología para poder expresar que hay una diferencia en cada paso, para llamarlo de alguna manera, o cada etapa, por lo cual de un estado de pralaya puede
la manifestación llegar a dar toda una serie de pasos de apariencia de diversificación. Y esas son términos filosóficos y términos religiosos de acuerdo a cómo ha llegado a nosotros. Entiendo que es que la combinación ya en una determinada etapa de ese descenso desde lo inmanifestado a lo manifestado, cuando ya empiezan a funcionar como dos aspectos polares, pero ya con una relación, la relación en la que se llama, a mi entender, ese suababat. Es decir, o es lo que llamaríamos también ya el logos. Es decir, la seidad es la integridad de todo. Su aspecto dual, que en lo inmanifestado eso, en la realidad o en el pralaya, es para Brahma Mula Prakriti, al establecer un vínculo, una relación, esa relación es lo que da nacimiento al universo. Esa relación es la que entiendo que se llama o Dios o Swabhavat, pero ya es un híbrido manifestado de ambos con una consecuencia, que es la relación entre los dos, que ya da el 3 en el fondo. Ahora, si religiosamente tú lo aplicas, por ejemplo, en el lenguaje cristiano, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo primero que se, como dijéramos, que se manifiesta o que podemos nosotros concebir como manifestado. Pero Él obra y gracia, obra por obra y gracia, porque Él es lo que en algunas trinidades es la mujer, es la Virgen. Él es ese espacio que entonces a través del Padre concibe al Hijo, es decir, concibe al universo. Yo creo que la terminología oriental no, siempre es muy enredada, pero si tú lo concibes, lo primero que actúa para diferenciar aparentemente, mayábicamente, el espacio es ese tercer logo, ese Espíritu Santo. Pero ya, porque está recibiendo el plan de evolución del primer logos. Y quien de verdad lo convierte en un universo es el Hijo. Que ese universo en sí funcionando. No sé si me entienden lo que quiero decir. Un poco, gracias Gaspar, un placer. Pero gracias. llevarlo, el lenguaje oriental, yo no me atrevo a hacer, porque esto viene desde la más antigua India. Acuérdate que ellos se fueron también decayendo. Quizás si pudiéramos ir a los Vedas o estudiarlo, pero yo nunca he estudiado directamente esas escrituras, la verdad. Es muy filosófico, es muy profundo. Yo no tengo esa cultura. ¿Para qué me voy a meter en camisa de 11 varas? Uno Gracias. tiene que ser consciente de las limitaciones que tiene. Y yo investigo entonces en lo que es occidental, que es más, aunque está más, para que tú veas, fíjense, por contraste, ha sido más dogmatizado y más denigrado a dogmas. Pero si uno le quita la parte esa dogmática, uno se da cuenta lo que hace la labor y está también en autores teosóficos, ¿no? La labor de alterar ese espacio como distintos planos, como vamos a poner en la división trina del cristianismo también, si llegaran a los sectenarios. El verdadero cielo, el verdadero mundo intermedio y el nivel físico. Esa es la primera división que él hace, una trina división. ¿Para qué? Para que ese espíritu se pueda revestir de algo de materia y expresarse. Y eso lo posibilita también el tercer logo, pero enseguida que se lo posibilita ya está ahí el universo nuestro. Es decir, está el mundo manifestado y ese es el Hijo. Y manifiesta esa vida
de los distintos reinos. En conjunto ese es el Hijo. Entonces Suababat me parece que es algo de eso. Son designaciones que se han dado a los logos, a los niveles de, pero ya manifestado. Suababat ya es la manifestación. Y si es la manifestación, es el Hijo. Hasta donde lo entiendo. Quizás estoy equivocado. Sigan investigando y ayúdenme si me equivoqué. Gracias, Gaspar. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Algo más? Bien, hermanos, les recuerdo que a las 4 de la tarde de aquí, es decir, en 1 hora, porque estamos ya casi en las 3, sí. Tenemos la oración por los enfermos, sigue habiendo muchos enfermos en el mundo. Y vamos a pedir también por la paz, con la oración occidental de San Francisco, que es tan bella. Vamos a comenzar con ella, ya lo hicimos. Y vamos a tratar, sobre todo, de a pesar de todo lo que vemos en las noticias y a nuestro alrededor, no variar la paz del corazón de ninguno de nosotros. Contribuir a la paz del mundo por paz en nuestros corazones. Buena voluntad a todos. No importa cuán equivocados estén, no importa cuán violentos se manifiesten en nuestra propia vida. Y tenemos que ser conscientes de esa unidad de la vida cuando pedimos. No pedir partidariamente, ni echando la culpa a alguien o viendo como víctima a otro. Todos somos víctimas, todos somos victimarios, todos somos la vida una. Tratemos de vivir en esa paz y lograr esa paz que sobrepasa el entendimiento. Hasta el domingo a todos los que no podamos ver. Gracias. Y bendiciones para todos, hermanos, desde lo profundo del corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos más tardecito.